Imagina que eres una mujer joven que ya ha denunciado a su pareja por violencia, y aún así decides volver con él. Las autoridades te dieron una orden de protección, una advertencia clara de peligro, pero tú la retiras porque crees que pueden ser una familia, porque piensas que él va a cambiar. Pero nunca cambió. Desde el inicio fue controlador, agresivo, y lo que empezó como problemas de pareja, terminó el día en que apareciste inconsciente en una bañera. Él dijo que fue un accidente, pero la evidencia contaba otra historia. Una historia donde todas las señales estuvieron ahí, y aún así, nadie detuvo el final. Si quieres conocer todos los detalles de este terrible caso, quédate hasta el final de este video. El caso de Andrea Fernández. El 29 de marzo de 2018, en plena Semana Santa, una situación de emergencia se desató en una cabaña de montaña ubicada en San Isidro de Heredia. En el interior del lugar se encontraba Andrea Fernández, una joven madre de 20 años, quien fue hallada inconsciente dentro de la bañera del baño. La persona que estaba con ella en ese momento era su esposo, Marvin Brenes, quien, según su propio relato, la encontró sin reacción tras notar que tardaba demasiado en salir del baño. Aseguró haber forzado la puerta y descubrirla desvanecida dentro de la tina, lo que en un primer momento hizo pensar en un posible accidente doméstico. Sin embargo, en lugar de contactar de inmediato a los servicios de emergencia, Marvin decidió realizar llamadas telefónicas a miembros de su familia y a los padres de Andrea para informarles que ella no se encontraba bien. Esta decisión provocó que los primeros en llegar al lugar fueran familiares, y no personal médico capacitado. No fue sino hasta después de esas comunicaciones que finalmente el padre de Andrea realizó la llamada al sistema de emergencias. Para ese momento, varias personas ya habían ingresado a la vivienda, alterando sin saberlo, o sin considerar, un escenario que más adelante sería clave para entender lo que realmente ocurrió en ese lugar. Cuando los paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la cabaña, se dirigieron directamente al baño, donde encontraron a la joven dentro de la bañera, completamente desnuda y en estado crítico. Presentaba signos evidentes de haber sufrido una situación violenta, como marcas en los brazos, el cuello visiblemente enrojecido y una herida en la cabeza. A pesar de ello, los equipos de emergencia se enfocaron en intentar salvarle la vida. La mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Mediante maniobras de reanimación, los socorristas lograron restablecer sus signos vitales de manera momentánea, lo que permitió su traslado urgente al hospital. Cada segundo que pasaba era crucial, y la condición de la joven era extremadamente delicada. Mientras Andrea era trasladada al hospital, en la cabaña comenzaron a surgir elementos que llamaron la atención de los profesionales presentes. Un paramédico notó una situación inusual. Dentro de la vivienda, había personas limpiando activamente el lugar. Esta conducta resultaba completamente inapropiada en una escena donde había ocurrido un hecho potencialmente grave, ya que podía alterar o eliminar evidencias importantes. El socorrista intentó advertirles sobre la necesidad de preservar el espacio tal como estaba, señalando que podría tratarse de una escena relevante para una investigación. Sin embargo, su advertencia no fue bien recibida. Las personas que realizaban la limpieza ignoraron sus indicaciones, lo que incrementó aún más las sospechas sobre lo que realmente había ocurrido en ese lugar. Ante esta situación, se solicitó la presencia de la fuerza pública. Cuando los agentes llegaron, observaron signos evidentes de alteración. Objetos movidos y rastros de limpieza que se extendían desde la sala hasta el baño. Estas primeras observaciones marcaron el inicio de una intervención policial que, con el paso del tiempo, revelaría que el caso distaba mucho de ser un simple accidente doméstico. Una vez en el hospital, la situación empeoró rápidamente. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió múltiples paros cardíacos consecutivos. Finalmente, Andrea fue declarada sin vida pocos minutos después de su ingreso. Antes de continuar con lo ocurrido, es fundamental saber quién era la víctima. Miriam Andrea Fernández Vallejo, conocida por todos como Andrea, nació en 1998 en Heredia, Costa Rica. Creció en un hogar conformado por sus padres, Douglas Nilon Fernández Aguilar e Ivania Vallejo, y su hermana menor, María José.
La familia, aunque sin lujos, se caracterizaba por un ambiente de cercanía, apoyo y afecto, donde las dos hijas eran el centro de la vida familiar. Desde joven, Andrea destacó tanto por su apariencia como por su personalidad. Tenía una presencia llamativa, con una larga cabellera negra y rasgos que atraían la atención, lo que también se reflejaba en su popularidad en redes sociales. Sin embargo, más allá de lo superficial, quienes la conocían la describían como una joven alegre, amable y sociable, con facilidad para relacionarse y una actitud positiva ante la vida. Al terminar la secundaria, decidió iniciar estudios universitarios en comunicación social, motivada por su habilidad para expresarse y su interés en el periodismo. Sus padres apoyaban plenamente sus aspiraciones académicas y confiaban en que construiría un futuro sólido. Su vida, en ese momento, seguía el curso de una joven con metas claras, rodeada de una familia que la respaldaba en cada paso. Durante su etapa universitaria, Andrea conoció a Marvin Alonso Brenes Oviedo, un publicista de 24 años, mayor que ella por varios años. Él provenía de una familia con una situación económica acomodada en Heredia, rodeado de privilegios desde temprana edad. Aunque no estaba del todo claro el origen exacto de los ingresos familiares, se sabía que estaban vinculados a negocios importantes en la zona. Creció con sus padres Marvin Brenes y Maricel Oviedo, la hija mayor Karen y la menor Estefanía. Desde joven, Marvin había mostrado una personalidad dominante y caprichosa. Según relatos posteriores, creció siendo complacido en exceso, lo que derivó en conductas autoritarias y dificultades para asumir responsabilidades. Su estilo de vida estaba marcado por las fiestas, el consumo de alcohol y sustancias prohibidas, así como una tendencia a los excesos que generaba conflictos incluso dentro de su propia familia. Su madre vivía en constante reproche hacia él sobre su estilo de vida e intentando hacerlo recapacitar, no solo por mejorar su vida, sino también por un contexto social, dado que la madre era una persona activa en la comunidad católica de su entorno. Durante mucho tiempo, Maricel intentó condicionarlo a no darle ciertos recursos si no cambiaba su forma de ser, al grado que amenazó con quitarle el vehículo nuevo que le acababan de comprar. Sin embargo, a pesar de que el joven no cambiaba su forma de ser, la madre no tuvo el corazón de quitarle ese beneficio. Esto reforzaba en Marvin la actitud de imposición ante sus deseos. Conforme fue creciendo, también desarrolló una fuerte dedicación al aspecto físico. Pasaba gran parte de su tiempo en el gimnasio, donde moldeó un cuerpo musculoso, y practicaba judo, disciplina que le enseñó técnicas de control físico como llaves y sometimientos. Estas habilidades, que en otro contexto podrían haber sido deportivas, más adelante tendrían un papel inquietante dentro de su relación. El inicio del vínculo con Andrea estuvo rodeado de versiones distintas sobre cómo se conocieron, pero lo cierto es que rápidamente comenzaron un noviazgo a principios de 2016. En un comienzo, la relación parecía positiva. Él se mostraba atento y complaciente, y la joven, sin experiencia previa en relaciones, se involucró emocionalmente con intensidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer comportamientos preocupantes. Marvin introducía dinámicas físicas que disfrazaba de juegos, como pellizcos fuertes o llaves de artes marciales aplicadas en el cuello, que dejaban marcas visibles. Estas acciones, lejos de ser incidentes aislados, fueron las primeras señales de una conducta que empezaba a generar inquietud en el entorno cercano de Andrea. Con el paso de los meses, la relación se volvió cada vez más tensa. Marvin comenzó a mostrar actitudes posesivas y controladoras, intensificadas por su consumo de sustancias ilícitas. A pesar de las señales evidentes de deterioro en la relación, Andrea continuó involucrada emocionalmente, minimizando las conductas de su pareja y enfrentando el rechazo de su familia, que ya veía con preocupación la situación. A finales de 2016, Andrea quedó embarazada. La noticia generó angustia en sus padres, quienes consideraban que ese no era el futuro que ella había proyectado. Aún así, decidieron apoyarla completamente, ofreciéndole ayuda con el cuidado del bebé y alentándola a continuar sus estudios. También le hicieron una petición clara: que no se casara con Marvin.
Pese a esas advertencias, la relación siguió adelante. Durante el embarazo, el comportamiento de Marvin se volvió aún más agresivo en el plano psicológico. La descalificaba constantemente, criticaba su cuerpo y reaccionaba con desprecio ante los cambios propios de la gestación. Aún así, insistía en formalizar la relación mediante el matrimonio, lo que terminó ocurriendo en diciembre de ese mismo año. Sin contar con estabilidad económica propia, la pareja se trasladó a vivir a la casa de los padres de Andrea, bajo ciertas condiciones que buscaban fomentar responsabilidad en Marvin. Sin embargo, lejos de mejorar, la convivencia se deterioró rápidamente. Las discusiones, el irrespeto y las agresiones se volvieron cada vez más frecuentes, involucrando no solo a la pareja, sino también al resto de la familia, que comenzó a presenciar directamente la violencia que se desarrollaba dentro del hogar. La relación con los padres de Andrea no era nada buena, al grado que el padre Douglas lo encontró en varios momentos de consumo de estupefacientes y ante los reclamos, estallaba otra discusión intensa. La progresión de esto fue que la misma Andrea fue arrastrada al consumo de sustancias prohibidas y también llegaba a minimizar las faltas de su esposo, no solo contra sus padres, sino también contra ella misma. Uno de los episodios más graves ocurrió el 25 de diciembre de 2017. Aunque la pareja ya no convivía formalmente, Marvin continuaba entrando y saliendo de la casa de los padres de Andrea con la excusa de visitar a su hija. Esa noche, al llegar y encontrar a la bebé dormida, reaccionó con furia y comenzó a sacudirla para despertarla. Andrea intervino de inmediato, lo que desencadenó una violenta confrontación entre ambos. En medio del altercado, Marvin la sujetó con fuerza, la zarandeó y la tomó por el cuello mientras la insultaba. Andrea intentó defenderse, pero él utilizó sus conocimientos de artes marciales para inmovilizarla. La situación escaló rápidamente, golpes, forcejeos y un intento claro de someterla físicamente. La joven apenas podía pedir ayuda mientras era asfixiada. En un acto desesperado, logró golpearlo con un objeto y hacer ruido suficiente para alertar a sus padres, quienes se encontraban en el segundo piso. Cuando bajaron, Marvin la soltó, cerró la puerta de la casa y escapó, dejando a la familia encerrada. Tuvieron que solicitar ayuda para poder salir. Este episodio marcó un punto de quiebre. Al día siguiente, el 26 de diciembre, Andrea tomó una decisión que hasta entonces había evitado. Denunció a su esposo ante las autoridades. A raíz de esa denuncia, el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia dictó medidas de protección a su favor por el plazo de 1 año, estableciendo una orden de restricción. Tras la denuncia, la relación entre Andrea y Marvin se interrumpió por un tiempo. No obstante, la distancia no significó el final del vínculo. En las semanas siguientes, la familia de Marvin comenzó a intervenir directamente, contactando de manera constante a Andrea. Tanto su madre como su hermana insistían en que retirara la denuncia, apelando al hecho de que él era el padre de su hija y que debía mantenerse la familia unida. La presión fue sostenida y cotidiana. Con el paso de los días, lograron convencerla no solo de desistir del proceso legal, sino también de darle una nueva oportunidad a la relación. El caso fue desestimado, y Andrea, aferrada a la idea de construir una familia estable como la que ella misma había tenido, decidió retomar la convivencia con Marvin. La decisión generó un fuerte rechazo en su entorno familiar. Su padre, Douglas, se opuso abiertamente, advirtiendo que no permitiría que Marvin volviera a agredirla. Aún así, Andrea siguió adelante con su decisión. El 18 de marzo de 2018, se mudó junto a su esposo y su hija de 9 meses a una cabaña en San Isidro de Heredia. El objetivo era comenzar de nuevo, lejos de las tensiones que habían marcado su convivencia anterior. Sin embargo, ese cambio también significó un aislamiento mayor, sin la presencia constante de su familia. Durante los días siguientes, la pareja intentó convivir en ese nuevo entorno. A pesar de los antecedentes, Andrea mantenía la esperanza de que la relación pudiera mejorar. Pero la tensión no desapareció. A tan solo 11 días de haberse instalado en la cabaña, la situación volvería a escalar. De acuerdo con el relato de Marvin sobre lo ocurrido el 29 de marzo de 2018,
Ese día se encontraban en la cabaña cuando surgió una discusión entre ambos, cuyo origen no quedó del todo claro. Según él, en medio de la situación, Andrea decidió ir a bañarse y puso música cristiana, algo que le llamó la atención. Afirmó que, tras notar que pasaba demasiado tiempo sin salir del baño, comenzó a inquietarse. Dijo que golpeó la puerta y la llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Ante el silencio, aseguró haber forzado la entrada al baño, donde la encontró dentro de la bañera, aparentemente inconsciente. Marvin sostuvo que intentó auxiliarla, aunque su reacción inmediata, como ya se ha señalado, no fue llamar directamente a emergencias. Su versión apuntaba a un posible accidente, una caída o desmayo dentro del baño que habría provocado el estado en el que fue hallada. Conociendo el contexto en el que vivía Andrea, podemos volver al momento de la tragedia y el inicio de las investigaciones del caso. Tras su muerte en el hospital, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. En ese momento, la causa exacta del fallecimiento no fue determinada de inmediato, lo que generó una etapa de incertidumbre tanto para la familia como para las autoridades. Los Fernández recibieron el cuerpo sin tener claridad sobre lo que realmente había ocurrido. El funeral se llevó a cabo en medio del dolor, con familiares y amigos despidiéndose de la joven sin conocer aún la verdad detrás de su muerte. Sin embargo, incluso en ese momento, algunas personas cercanas comenzaron a cuestionar la versión de un accidente, al notar lesiones visibles que no parecían compatibles con una simple caída. Durante los meses siguientes, la familia tuvo que convivir con esa incertidumbre mientras el informe forense era elaborado. No fue sino hasta 4 meses después que la autopsia arrojó un resultado concluyente. La causa de muerte había sido asfixia por estrangulación. Este hallazgo cambió por completo el rumbo del caso. Con esta nueva evidencia, las autoridades avanzaron en la investigación y el 19 de julio de 2018, Marvin fue detenido como principal sospechoso del homicidio de Andrea. Posteriormente, fue enviado a prisión preventiva mientras el Ministerio Público comenzaba a estructurar el caso en su contra, recopilando pruebas, testimonios y elementos periciales. El proceso judicial avanzó lentamente, mientras la Fiscalía reunía evidencia suficiente para sostener la acusación. Finalmente, el 11 de noviembre de 2019, se formalizó la imputación contra Marvin como principal responsable del femicidio. El juicio dio inicio el 6 de enero de 2020 en los tribunales de Heredia. Durante las audiencias, los testimonios permitieron reconstruir con mayor claridad la dinámica de la relación. Los padres de Andrea ofrecieron declaraciones extensas y dolorosas, detallando los múltiples episodios de violencia que su hija había sufrido. Douglas relató cómo fue testigo directo de agresiones, mientras que Ivania describió el deterioro emocional de Andrea y las constantes humillaciones a las que era sometida. También se presentaron elementos probatorios extraídos del teléfono del acusado, incluyendo audios que evidenciaban conflictos, reproches y referencias a conductas violentas y consumo de sustancias. Estos materiales reforzaron la tesis de una relación marcada por el maltrato sistemático. Por su parte, Marvin rindió declaración y sostuvo su versión de los hechos, insistiendo en que todo había sido consecuencia de un accidente. Afirmó que las agresiones eran mutuas y que él únicamente se defendía. Su defensa incluso presentó a un testigo que intentó cuestionar los resultados de la autopsia, aunque carecía de experiencia en el área forense. Otros miembros de su familia también testificaron, respaldando su versión e intentando desacreditar a la víctima. Sin embargo, durante el juicio salieron a la luz contradicciones, así como audios que comprometían esas declaraciones, debilitando la estrategia de la defensa. Tras semanas de audiencias, análisis de pruebas y testimonios, el 27 de enero de 2020, el Tribunal Penal de Heredia emitió su veredicto. Marvin Alonso Brenes Oviedo fue declarado culpable, por unanimidad, de varios delitos graves relacionados con la violencia ejercida contra Andrea. La sentencia total ascendió a 50 años de prisión. De ese total, 35 años correspondieron al delito de femicidio, 14 años por tentativa de femicidio, relacionada con la agresión ocurrida el 25 de diciembre de 2017, y 1 año y 4 meses por maltrato.
Además, se le ordenó el pago de una indemnización mayor a $600,000 a la familia de la víctima por daño moral. El tribunal fue enfático en señalar que la violencia no había sido un hecho aislado, sino una conducta sostenida en el tiempo. También destacó que Andrea había permanecido en la relación motivada por su deseo de mantener una familia unida, lo que la expuso aún más a la agresión. La lectura de la sentencia generó una fuerte reacción emocional en la sala. Familiares y allegados de Andrea expresaron alivio al considerar que finalmente se había hecho justicia. Por su parte, el condenado permaneció sin mostrar emociones visibles. Posteriormente, la defensa presentó una apelación, pero en febrero de 2021 se ratificó nuevamente la condena de 50 años de prisión. Paralelamente, se abrió una investigación contra la hermana de Marvin por presunto falso testimonio y posible alteración de la escena. El caso dejó una profunda huella, no solo en la familia de Andrea, que asumió la crianza de su hija, sino también en la sociedad costarricense, donde se generó un debate sobre la atención a las denuncias de violencia doméstica y la necesidad de actuar con mayor contundencia para prevenir desenlaces fatales. Pero lo más inquietante es que nada de esto ocurrió de un momento a otro. Hubo advertencias, denuncias y señales claras de que la violencia estaba presente desde el inicio. Las autoridades actuaron y se dictó una orden de protección, una barrera legal que pudo haber marcado un límite. Pero esa barrera se rompió cuando ella decidió retirarla, creyendo que aún era posible construir una familia estable, que el hombre que la lastimaba podía cambiar. No fue así. La historia que comenzó con control, celos y agresiones, terminó en una muerte que alguien intentó disfrazar de accidente. Porque la violencia no suele aparecer de golpe. Empieza con gestos pequeños, con actitudes que se justifican, con conductas que se minimizan. Y cuando se normalizan, crecen. Él ya había mostrado quién era desde el principio: controlador, agresivo, capaz de hacer daño. Pero muchas veces, entre el apego, la esperanza y la presión del entorno, se toma la decisión de quedarse. Y en ese tipo de historias, quedarse puede costar la vida. Esta historia deja una advertencia incómoda pero necesaria. Nadie puede cambiar a otra persona que no quiere cambiar. No es amor soportar violencia, no es compromiso aguantar el maltrato, y no es familia permanecer en un entorno donde hay peligro. No vivimos en un mundo ideal, y aunque suene duro, reconocer el riesgo y alejarse a tiempo puede ser la diferencia entre seguir adelante o no tener otra oportunidad. Ahora te pregunto a ti: ¿en qué momento una señal deja de ser una discusión de pareja y se convierte en una alerta real de peligro? ¿Qué responsabilidad tiene el entorno cuando una víctima decide volver con su agresor? ¿Estamos preparados como sociedad para identificar la violencia a tiempo o seguimos reaccionando cuando ya es demasiado tarde? Te leo en los comentarios. Imagina esta escena. Una mujer denuncia haber sido abusada, pero el acusado queda en libertad y no enfrenta consecuencias inmediatas. Tiempo después, ese mismo hombre, de 40 años, vuelve a ser vinculado a un hecho mucho más grave: la desaparición, el abuso y posterior muerte de una joven de 16 años. A pesar de las pruebas, en una primera instancia quedó fuera del proceso y permaneció en libertad. No fue hasta un nuevo juicio que finalmente fue condenado y hoy se encuentra en prisión. Este caso resulta especialmente preocupante por el accionar de las autoridades, ya que evidencia fallas en momentos clave que permitieron que situaciones graves no fueran contenidas a tiempo. Quédate hasta el final, porque en este video vas a conocer cómo se desarrolló cada etapa de la investigación, las pruebas, los giros del caso y las decisiones que marcaron su desenlace. El caso de Anaí Benítez. Después de varios días de angustia, incertidumbre y una búsqueda que crecía con el paso de las horas, la escena más temida finalmente se hizo realidad. En la Reserva Natural Santa Catalina, al este de Argentina, los investigadores concentraron sus esfuerzos tras determinar que el teléfono de la joven había emitido su última señal en esa zona. Lo que comenzó como un rastrillaje más pronto se transformó en un operativo intenso, con decenas de efectivos recorriendo cada metro del terreno.
Tras 2 días de búsqueda minuciosa en ese sector, el 4 de agosto de 2017 llegó la confirmación más dura. El cuerpo de Anaí Benítez fue encontrado enterrado, cubierto apenas por unos 40 centímetros de tierra. Estaba desnudo, oculto en un lugar que parecía haber sido elegido para pasar desapercibido. El reconocimiento del cuerpo estuvo a cargo de un familiar directo, lo que terminó por confirmar lo que todos temían. La joven de 16 años, que días antes había salido de su casa para dar un breve paseo, había sido atacada de forma mortal. A partir de ese momento, la investigación cambió por completo de enfoque. Ya no se trataba de encontrarla, sino de entender qué le habían hecho y quiénes eran los responsables. Los primeros estudios forenses arrojaron resultados que, lejos de aclarar lo sucedido, abrieron nuevas preguntas. Los especialistas determinaron que la muerte de Anaí se había producido entre 24 y 36 horas antes del hallazgo, es decir, entre el 2 y el 3 de agosto de 2017. Pero había un dato que volvía todo más inquietante. La joven había desaparecido el 29 de julio. Eso implicaba que había permanecido con vida durante al menos 3 o 4 días antes de morir. El cuerpo presentaba una herida cortante en el rostro y lesiones en los párpados que sugerían golpes, pero no había signos evidentes de una lucha violenta. Tampoco se encontraron marcas de ataduras ni señales claras de defensa, algo que resultaba difícil de explicar si se consideraba que había estado retenida contra su voluntad durante varios días. La causa de muerte fue establecida como asfixia por sofocamiento. Sin embargo, no había indicios de estrangulamiento manual ni con objetos, lo que hacía que el mecanismo exacto de la muerte no fuera evidente en ese primer momento. Tampoco se detectaron signos visibles de abuso sexual durante el examen inicial. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue precisamente esa aparente ausencia de resistencia física. Todo indicaba que Anaí había sido sometida de alguna forma que le impedía reaccionar o defenderse, lo que comenzaba a perfilar una situación mucho más compleja que un simple ataque directo. Pero antes de convertirse en el centro de una investigación criminal, Anaí Benítez era una adolescente con una vida marcada por la sensibilidad, la creatividad y una personalidad reservada. Tenía apenas 16 años y vivía en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Quienes la conocían la describían como una joven tranquila, inteligente y profundamente conectada con sus intereses personales. Era amante de los animales, llevaba una vida vegetariana y destacaba como estudiante. Sin embargo, había algo que sobresalía por encima de todo: su talento artístico. Dibujaba y pintaba con una habilidad notable, sin haber recibido formación académica formal. Sus trabajos llamaban la atención de compañeros y conocidos que veían en ella una capacidad natural poco común. Además, había aprendido por su cuenta a tocar instrumentos como el teclado y a hablar alemán, impulsada por el sueño claro de algún día vivir en Alemania. Esa combinación de disciplina, curiosidad y sensibilidad marcaba su forma de ver el mundo. Estudiaba el 5º año de la preparatoria. Aunque era reservada y no tenía un círculo social amplio, mantenía un grupo cercano de amigos con quienes compartía actividades escolares y del centro de estudiantes. Meses antes de su desaparición, había comenzado una relación con un compañero llamado Elías, con quien compartía afinidades, especialmente en lo artístico y musical. Según su entorno, esa relación había tenido un impacto positivo en su estado emocional, ayudándola a salir de episodios de tristeza que había atravesado anteriormente. Su vida, con sus rutinas, intereses y vínculos, parecía seguir un curso estable. Con estos antecedentes llegamos al sábado 29 de julio de 2017. Ya entrada la tarde, alrededor de las 5:30, le comentó a su madre, Silvia Pérez, que saldría a dar una vuelta por el cercano Parque Eva Perón. No era algo fuera de lo común. De hecho, esos paseos cortos formaban parte de su dinámica habitual. Caminatas de 15 o 20 minutos que luego daban paso a largas horas encerrada en su habitación, dibujando o pintando. Antes de salir, su madre le pidió que no se demorara. Era invierno. El frío caía rápido y la luz del día desaparecía temprano. Anaí, tranquila, respondió que regresaría enseguida. Sin embargo, la tarde se transformó en noche y la ausencia empezó a generar inquietud. Silvia intentó comunicarse con ella, pero el teléfono estaba apagado. Pensando que quizás se había encontrado con alguien conocido, comenzó a llamar a su novio y a sus amigos, tratando de reconstruir sus últimos movimientos, pero nadie sabía nada.
La preocupación se transformó en desesperación en cuestión de horas. Sin más alternativas, esa misma noche, la mujer se dirigió a la policía para denunciar la desaparición de su hija. Con la denuncia formalizada, se activaron los protocolos de búsqueda. Pero no fueron solo las fuerzas de seguridad las que comenzaron a movilizarse. La desaparición de Anaí generó una reacción inmediata en su entorno más cercano. Sus compañeros de estudio no tardaron en organizarse. Diseñaron carteles con su rostro, imprimieron volantes y comenzaron a recorrer calles, plazas y comercios, difundiendo su imagen con la esperanza de que alguien pudiera aportar un dato. La búsqueda dejó de ser un asunto familiar para convertirse en una causa colectiva. Ante la magnitud de la situación, el gobierno de la provincia intervino ofreciendo una recompensa económica que oscilaba entre 300.000 y 500.000 pesos argentinos, para quien aportara información concreta sobre el paradero de la joven. Era un intento por acelerar una investigación que, hasta ese momento, no lograba resultados claros. Mientras tanto, el paso de los días comenzaba a jugar en contra. Cada hora sin noticias aumentaba la angustia de la familia y la tensión en toda la comunidad. La búsqueda seguía, pero las respuestas no llegaban. Finalmente, la incertidumbre terminó de la peor manera. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación entró en una nueva etapa. Con la confirmación de que se trataba de un homicidio, los esfuerzos se concentraron en reconstruir los últimos días de Anaí y en identificar a quienes pudieron haber estado en contacto con ella. Uno de los primeros elementos analizados fueron sus pertenencias personales. Entre ellas, su diario íntimo llamó especialmente la atención de los investigadores. En sus páginas habrían encontrado referencias repetitivas a una misma persona, acompañadas incluso de imágenes. Ese detalle abrió una línea de investigación que apuntaba hacia alguien de su entorno conocido. Pero no era el único indicio. El teléfono celular de Anaí se convirtió en una pieza clave. Su última señal registrada había sido precisamente en la zona donde luego apareció el cuerpo. Sin embargo, el aparato no estaba con ella, lo que indicaba que alguien más lo tenía. La combinación de estos elementos llevó a los investigadores a enfocar su atención en personas cercanas a la joven. La hipótesis de que Anaí pudo haber confiado en alguien conocido comenzaba a tomar fuerza. A medida que los investigadores profundizaban en el contenido del diario personal de Anaí, el nombre que comenzó a repetirse con insistencia era de Francisco Leonardo Agostino, un profesor de matemáticas que había sido docente de la joven años atrás, en 2015. Las anotaciones, junto con algunas imágenes encontradas, despertaron sospechas sobre una posible relación que no había sido del todo visible para el entorno cercano de la víctima. Con estos elementos, el sábado 5 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del docente. La medida no fue menor. Durante varias horas, los investigadores revisaron cada rincón del lugar, incautaron dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y pendrives, además de inspeccionar su vehículo en busca de cualquier indicio que lo vinculara con el crimen. La hipótesis que manejaban en ese momento era la posible existencia de una relación secreta entre el profesor y la estudiante, reforzada por comentarios que Anaí habría hecho a una amiga. Bajo esa sospecha, Francisco fue detenido mientras se realizaban las pericias correspondientes. Sin embargo, con el paso de las horas y los resultados de los análisis, esa línea comenzó a perder fuerza. Incluso con la intervención de perros de rastreo en sus propiedades, no se encontró evidencia que lo vinculara directamente con la desaparición, el cautiverio o la muerte de Anaí. Finalmente, el profesor fue liberado, y la investigación tuvo que redirigirse hacia otros posibles responsables. Poco después, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando surgió el nombre de Marcos Esteban Bazán, un hombre de 34 años cuya vivienda se encontraba a apenas 230 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Anaí. La proximidad geográfica, sumada a otros indicios, lo convirtió rápidamente en una figura central del caso. Los allanamientos en su propiedad comenzaron a revelar elementos que complicaban su situación. Uno de los puntos más relevantes fue la intervención del perro rastreador Bruno, ampliamente reconocido en Argentina por su eficacia en este tipo de tareas. Tras oler prendas de la víctima, el animal marcó un galpón ubicado en la parte trasera de la casa de Marcos como un sitio donde había estado Anaí. Además, el rastro también habría sido detectado en la zona donde el cuerpo fue enterrado. Pero no fue lo único.
Durante las inspecciones, los investigadores encontraron rastros de sangre, prendas femeninas, una pala, una tijera escolar y restos de comida que coincidían con lo hallado en el estómago de la víctima durante la autopsia. También se detectaron elementos como preservativos usados, cenizas de ropa quemada y sustancias relacionadas con el consumo de estupefacientes. Otro detalle llamó especialmente la atención. En el diario de Anaí había dibujos que parecían representar objetos de la casa de Marcos, y además, la joven guardaba una llave antigua atada a una cuerda que, según se sospechaba, podría abrir la puerta de esa vivienda. Este conjunto de indicios sugería que, al menos, Anaí podría haber tenido algún tipo de contacto previo con ese lugar. A pesar de todo esto, Marcos negó en todo momento cualquier vínculo con la joven. Afirmó no conocerla y sostuvo que nunca había estado en su casa. Incluso ofreció una explicación para la noche de la desaparición. Aseguró que él mismo había alertado a la policía sobre la presencia de un hombre sospechoso merodeando la zona con ropa oscura y capucha, temiendo que se tratara de un ladrón. Mientras la atención se centraba en Marcos, un nuevo elemento clave surgió a partir del rastreo del teléfono celular de Anaí. Utilizando el email del dispositivo, los investigadores lograron ubicarlo tras detectar que había sido encendido nuevamente días después de la desaparición. La señal llevó a los agentes hasta una vivienda, donde encontraron el teléfono en manos de un joven de 17 años. El adolescente explicó que el aparato le había sido regalado por su padre, quien no residía en ese domicilio. A partir de esa declaración, los investigadores llegaron hasta Marcelo Villalba, un hombre de 40 años, quien fue detenido bajo sospecha de encubrimiento. En las cercanías de la vivienda de Marcelo, también fue hallada la funda del teléfono de Anaí, aunque los perros de rastreo no detectaron indicios de que la joven hubiera estado en ese lugar. Ante las autoridades, el hombre ofreció una versión que intentaba desvincularlo del crimen. Aseguró que había encontrado el teléfono en la calle, que le retiró el chip y lo descartó junto con la funda, para luego reacondicionar el aparato con ayuda de su hermano y regalárselo a su hijo. El detenido afirmó no conocer a Marcos y, en un primer momento, se negó a proporcionar una muestra de ADN, lo que obligó a las autoridades a intervenir para obtenerla de forma compulsiva. Este nuevo giro en la investigación abría otra línea completamente distinta. Ya no se trataba solo de determinar dónde había estado Anaí, sino también de reconstruir cómo su teléfono terminó en manos de otra persona y qué relación podía tener ese hecho con lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida. Con el avance de los análisis de laboratorio, comenzaron a surgir datos que cambiaron por completo la comprensión del caso. Aunque en un inicio no se habían detectado signos visibles de abuso sexual, los estudios químicos revelaron la presencia de semen en el cuerpo de Anaí. Este hallazgo confirmaba que había sido víctima de abuso, aunque las condiciones en las que ocurrió no habían dejado marcas externas evidentes. Pero eso no era todo. En las muestras de sangre y en las vísceras de la joven se detectaron altas concentraciones de diazepam, un medicamento ansiolítico que, en dosis elevadas, puede provocar un estado de sedación profunda, reduciendo la capacidad de reacción de una persona hasta dejarla prácticamente indefensa. Este dato ayudaba a explicar por qué el cuerpo no presentaba signos de defensa. Además, se encontraron restos de naftalina en su organismo, una sustancia poco común en este tipo de casos, lo que reforzaba la idea de que había estado en un ambiente específico donde se manipulaban o almacenaban ciertos químicos. La causa de muerte, inicialmente definida como asfixia por sofocación, empezó a reinterpretarse bajo esta nueva evidencia. Los especialistas plantearon que no necesariamente se trató de un acto mecánico directo, como tapar la nariz o la boca, sino que pudo haber sido consecuencia de un shock provocado por la combinación de sustancias en su organismo. El cotejo de ADN fue determinante. El material genético encontrado coincidía con el de Marcelo. Esto confirmaba su participación en el abuso sexual, aunque no establecía de forma directa que fuera el autor del homicidio. Aún así, su situación procesal se agravó considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta antecedentes de comportamiento violento y problemas psiquiátricos señalados en su entorno. A medida que avanzaba la causa, las pruebas comenzaron a construir una hipótesis cada vez más compleja, pero también más cuestionada. Mientras Marcelo terminaba reconociendo el abuso sexual, aunque dejando entrever que no había actuado solo,
Marcos seguía sosteniendo su inocencia absoluta, negando cualquier vínculo con la víctima y con el propio Marcelo. Sin embargo, sobre Marcos comenzaron a acumularse elementos que lo comprometían. Uno de los más delicados fueron los mensajes encontrados en su teléfono. En uno de ellos, Marcos escribió que él le ponía burundanga a todos, haciendo referencia a una sustancia conocida por anular la voluntad de las personas. En otro intercambio, fechado el mismo día en que fue hallado el cuerpo de Anaí, una persona le advertía que decía G, que sacara todo, a lo que él respondió horas más tarde que no pasaba nada. Estos mensajes fueron interpretados por la acusación como indicios de conductas compatibles con lo ocurrido. A esto se sumaba otro elemento técnico. La tierra encontrada en una de las palas en su vivienda presentaba características sedimentológicas y geológicas coincidentes con la del lugar donde había sido enterrada Anaí. Este dato reforzaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido manipulado con herramientas provenientes de su propiedad. Pero mientras estas pruebas apuntaban en una dirección, otros elementos abrían dudas. Marcos explicó que sus mensajes hacían referencia a situaciones completamente distintas, incluso a un perro viejo al que debía medicar, y que su nerviosismo se debía a la presencia de sustancias ilícitas en su casa, no a un crimen. En paralelo, surgieron testimonios que complicaban aún más el panorama. Algunos jóvenes afirmaron haber visto a una chica con características similares a Anaí, caminando en estado de desorientación, como si estuviera drogada, mientras era seguida por dos hombres cerca de la casa de Marcos. Esto encajaba con la hipótesis del uso de sustancias para someterla, pero no permitía identificar con certeza a los responsables. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer cuestionamientos graves sobre el accionar policial. Vecinos de la Reserva Santa Catalina aseguraron haber alertado a las autoridades el mismo día de la desaparición sobre movimientos sospechosos en la zona, incluyendo la presencia de un hombre encapuchado. Según denunciaron, esas advertencias no fueron atendidas con la urgencia necesaria. A raíz de estas irregularidades, la Dirección de Asuntos Internos abrió investigaciones por posibles negligencias, desde errores en los rastrillajes hasta omisiones en la recolección de información clave. Incluso se denunció que Marcos habría sido presionado para autoincriminarse, algo que él mismo declaró ante las fiscales. Por otro lado, el pasado de Marcelo también generaba indignación. Meses antes del crimen, había sido denunciado por abusar de una mujer en plena vía pública, pero fue liberado rápidamente, incluso antes de que la víctima terminara de formalizar su denuncia. Ese antecedente reforzaba la imagen de un individuo peligroso que había logrado evadir consecuencias previas. En medio de todo esto, la hipótesis de la fiscalía se mantenía firme. Anaí había sido interceptada, retenida contra su voluntad, drogada con diazepam para impedir cualquier tipo de resistencia, abusada sexualmente y posteriormente atacada de forma mortal, sin descartar, además, la posible participación de más de una persona en el hecho. El juicio oral comenzó el 18 de febrero de 2020 con Marcos Bazán y Marcelo Villalba como principales acusados. Ambos enfrentaban cargos que podían derivar en prisión perpetua. Sin embargo, antes de que el proceso avanzara, la situación de Marcelo cambió drásticamente. Su defensa presentó informes psiquiátricos que indicaban que padecía esquizofrenia, psicosis y delirios místicos, argumentando que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Tras evaluar estos informes, el tribunal decidió excluirlo del proceso principal, dejando a Marcos como único acusado en el banquillo. Durante las audiencias, la fiscalía desarrolló una hipótesis concreta. Anaí y Marcos se habrían conocido por intereses comunes, como el arte y la naturaleza. Bajo ese vínculo, él habría logrado acercarse a la joven llevándola a su propiedad donde fue retenida. En ese lugar, según la acusación, Marcelo habría cometido el abuso sexual y posteriormente ambos habrían decidido quitarle la vida ante el avance de la búsqueda policial. Entre las pruebas más relevantes presentadas se encontraba el trabajo del perro rastreador Bruno, considerado por la fiscalía como una pieza clave al ubicar el rastro de Anaí dentro del galpón de la casa de Marcos. También se incluyeron los hallazgos de naftalina en la vivienda, sustancia que había sido detectada en el cuerpo de la víctima, y la supuesta compatibilidad de la llave que Anaí llevaba consigo con la cerradura de esa casa. Sin embargo, la defensa atacó con fuerza estos elementos. Cuestionó la validez científica del trabajo del perro Bruno, señalando fallas en la cadena de custodia de las prendas utilizadas para el rastreo. Además,
Especialistas independientes indicaron que en los registros audiovisuales el perro no mostraba un comportamiento claro de marcación positiva, sino que regresaba a su guía sin identificar rastros concretos. También se puso en duda la relevancia de la llave encontrada en poder de Anaí, argumentando que la cerradura de la vivienda de Marcos podía abrirse con múltiples llaves similares, restando peso a ese indicio. En la misma línea, se insistió en que no existía una prueba directa que vinculara de forma concluyente a Marcos con la víctima o con Marcelo. Durante el juicio, también declaró Elías Domínguez, novio de Anaí, quien fue interrogado por publicaciones que había realizado en redes sociales tras la desaparición, donde afirmaba conocer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, en su testimonio, aseguró que no tenía información concreta, explicando que sus mensajes habían sido una forma de canalizar su angustia. Finalmente, a finales de mayo de 2020, el tribunal dictó sentencia. Marcos Bazán fue declarado culpable como coautor de la privación ilegal de la libertad y del homicidio triplemente agravado, por alevosía, criminis causa y violencia de género, además de ser considerado partícipe necesario en el abuso sexual. La condena fue prisión perpetua, pero lejos de cerrar el caso, la sentencia profundizó la división. La defensa denunció un juicio amañado, habló de pruebas manipuladas y señaló que algunos de los policías involucrados en la investigación habían sido posteriormente procesados por delitos graves, como trata de personas y corrupción. Familiares, amigos y organizaciones sociales se dividieron entre quienes consideraban que se había hecho justicia y quienes sostenían que Marcos era un chivo expiatorio. La propia madre de Anaí afirmó que, si bien creía en la responsabilidad de Marcos, estaba convencida de que no había sido el único implicado. Según su testimonio, un testigo le aseguró que su hija habría sido interceptada al salir de su casa y entregada a varios hombres, quienes la habrían mantenido retenida en otro lugar antes de trasladarla al galpón donde finalmente fue encontrada. Estas versiones abrían la posibilidad de una participación más amplia, aún no completamente esclarecida. La madre de Anaí también señaló un hecho que, para ella, pudo haber cambiado el rumbo de la investigación. Según explicó, el informe de la empresa telefónica indicaba que el celular de su hija había sido encendido el 30 de julio, apenas un día después de su desaparición, y que incluso se le había cambiado el chip. Sin embargo, esa información no llegó a manos de las autoridades de inmediato. De acuerdo con su denuncia, la compañía tardó 11 días en entregar esos datos a los investigadores. Para Silvia, ese retraso fue determinante. Durante ese tiempo, se perdió una oportunidad clave para ubicar el dispositivo en tiempo real y posiblemente acercarse al paradero de su hija cuando aún podía estar con vida. Ese detalle se convirtió en otro de los puntos que alimentan la sensación de que hubo fallas graves desde las primeras horas del caso. Con el paso del tiempo, el caso dio un giro determinante. En 2021, la condena inicial contra Marcos Bazán fue anulada por instancias superiores debido a cuestionamientos en la valoración de las pruebas, lo que llevó a la realización de un nuevo juicio. En este segundo proceso, realizado en 2023, la justicia llegó a una conclusión distinta. Marcelo Villalba fue condenado a prisión perpetua como responsable del crimen, mientras que Marcos fue absuelto por falta de evidencia concluyente en su contra tras haber pasado 5 años detenido. A pesar de esta resolución, el caso continúa generando dudas y debate, especialmente en torno a posibles fallas en la investigación inicial y la posibilidad de que hayan existido más personas involucradas que nunca fueron identificadas. La justicia dijo haber encontrado a un responsable. Marcelo Villalba fue condenado y Marcos Bazán fue absuelto después de años preso. Pero el caso no cierra limpio, quedan fallas en la investigación, decisiones que llegaron tarde, pistas que no se siguieron y una cadena de errores que pudo haber cambiado el destino de Anaí cuando aún estaba con vida. Porque aquí no solo hubo un crimen, hubo oportunidades perdidas, un celular que se encendió y no se rastreó a tiempo, alertas ignoradas, procedimientos cuestionados y una investigación que dejó más preguntas que certezas. Entonces la pregunta ya no es solo quién lo hizo, sino todo lo que falló alrededor. Y ahora te quiero hacer unas preguntas a ti. ¿Tú crees que Marcelo actuó solo? ¿Crees que todo esto se podría haber evitado? ¿Y cuántas cosas crees que nunca llegaron a quedar dentro del expediente? Te leo en los comentarios.
Imagina que eres una chica de 17 años que finalmente logra salir de una relación marcada por los celos, los golpes y las amenazas. Crees que todo terminó, que tomaste la decisión correcta, que estás a salvo. Pero él no lo acepta. Nunca lo hizo. Era agresivo, obsesivo, controlador. Y ya había dicho lo que iba a hacer. Lo pensó, lo habló y lo cumplió. La llevó hasta su casa con una excusa, y allí desató una violencia tan brutal que convirtió este caso en uno de los crímenes más aterradores ocurridos en Argentina. Lo más inquietante no es solo cómo la mató, sino que, incluso después de haber sido premeditado y ejecutado con una crueldad indescriptible, la justicia no actuó como muchos esperaban. Esta no es solo una historia de violencia extrema, es una historia donde todo falló antes, y también después. Acompáñame hasta el final, porque esta historia vale la pena escucharla completa. El caso de Carolina Aló. La noche del 27 de mayo de 1996, en la comunidad argentina de Tigre, la tranquilidad del vecindario se rompió de manera abrupta. Al regresar de una cena familiar, los miembros de la familia Tablado abrieron la puerta de su casa sin imaginar lo que estaban a punto de encontrar. Apenas cruzaron el umbral, una escena completamente fuera de lo normal los paralizó. La planta baja estaba cubierta de sangre. No se trataba de manchas aisladas, sino de un rastro extendido, caótico, que daba cuenta de una violencia extrema. El impacto fue tal que ninguno se atrevió a avanzar más allá de la entrada. El desconcierto inicial se mezcló con el miedo. Pensaron que algo terrible había ocurrido dentro de la casa. Incluso llegaron a creer que su hijo podía haber sido víctima de un ataque. Sin perder tiempo, dieron aviso a la policía. En cuestión de minutos, patrullas y personal especializado comenzaron a llegar al lugar, acordonando la zona y preparando el ingreso a la vivienda. Cuando los primeros agentes entraron, confirmaron que estaban ante una de las escenas más violentas que habían presenciado. La sangre cubría distintas áreas de la casa, marcando un recorrido que atravesaba varios ambientes. No se trataba de un hecho aislado en un solo punto, sino de un desplazamiento continuo que hablaba de una agresión prolongada. Aquella noche quedaría grabada en la memoria de los investigadores como una de las más impactantes de sus carreras. Mientras la policía comenzaba a trabajar en el interior de la vivienda, otra escena igualmente devastadora se desarrollaba afuera. Edgardo Aló llegó al lugar impulsado por la preocupación que había ido creciendo durante la noche. Algo no encajaba. Su hija no había regresado a casa, y las circunstancias lo habían llevado directamente hasta la casa de Fabián Tablado, el exnovio de Carolina Aló. Desde el momento en que descendió del vehículo, sintió una sensación difícil de describir, una mezcla de angustia y presentimiento. Caminó hacia la entrada buscando respuestas, pero lo que encontró fue silencio. Al acercarse a la puerta, se encontró con la madre de Fabián. Le preguntó qué estaba pasando, pero la respuesta fue evasiva. Ella simplemente dijo que no ocurría nada y se retiró hacia el interior de la casa. Cuando Edgardo intentó seguirla, un policía lo detuvo, apoyando una mano en su hombro mientras intentaba apartarlo del lugar. Fue en ese instante cuando escuchó que había ocurrido una tragedia. Aún así, Edgardo insistió. En un breve instante, desde su posición, logró ver hacia el interior del garaje. Allí, en el suelo, yacía el cuerpo de su hija, rodeado por un enorme charco de sangre. El tiempo pareció detenerse. Intentó avanzar, pero los agentes se lo impidieron. En medio de la confusión, alcanzó a escuchar a un policía decir que había contado hasta 80 sin poder continuar. Esa cifra, incomprensible en ese momento, quedó grabada en su mente. Sin permitirle acercarse más, lo escoltaron fuera del perímetro. Edgardo regresó a su casa con la certeza absoluta de lo que había visto, enfrentando el momento más difícil: comunicarle a su familia que Carolina no volvería. En este momento de la historia, es conveniente hablar sobre quién era Carolina y cómo llegó a ser la protagonista de esta historia. Carolina Aló tenía 17 años y vivía con sus padres y su hermano menor en un entorno familiar estable, propio de una familia de clase media en el Gran Buenos Aires, Argentina. Su padre se dedicaba al negocio inmobiliario, lo que les permitía llevar una vida ordenada y sin sobresaltos económicos. En ese contexto, Carolina creció como una joven tranquila, cercana a su familia y con una vida estructurada.
Era conocida por su carácter alegre y su comportamiento responsable. En el ámbito escolar, destacaba como buena estudiante, cumpliendo con sus obligaciones y manteniendo un perfil que no llamaba la atención por conflictos o problemas. Dentro de su familia, mantenía una relación especialmente cercana con su padre, quien la veía como su niña, una joven a la que protegía y acompañaba en su día a día. Su rutina estaba marcada por el estudio y la vida familiar. Asistía al colegio secundario en turno nocturno, donde compartía clases con otros jóvenes de su edad en una institución pequeña, donde prácticamente todos se conocían entre sí. Ese entorno hacía que cualquier situación fuera fácilmente visible para compañeros y docentes. Hasta cierto punto, su vida parecía seguir un camino previsible. Sin embargo, había un aspecto que comenzaba a alterar esa estabilidad: su relación sentimental con Fabián. Aunque hacia afuera podía parecer una historia de amor adolescente, en la práctica se había convertido en un vínculo complejo que poco a poco empezaba a afectar su entorno más cercano. Fabián Tablado tenía 20 años al momento de los hechos y, al igual que Carolina, provenía de una familia trabajadora. Era el mayor de 5 hermanos y su padre se dedicaba a la carpintería, oficio que también intentó inculcarle como una forma de mantenerlo ocupado y bajo supervisión. Sin embargo, desde su adolescencia, Fabián había mostrado comportamientos que lo diferenciaban del entorno familiar. Durante esos años, se vinculó con grupos de jóvenes de ideología radical, específicamente cabezas rapadas con inclinaciones neonazis. Estas compañías lo expusieron a un ambiente violento, donde las peleas eran frecuentes. No era extraño que regresara a casa con heridas producto de enfrentamientos callejeros, lo que generaba preocupación en su familia. A estos episodios se sumaba el consumo de alcohol y estupefacientes, factores que intensificaban su conducta impulsiva. Sus padres intentaron contenerlo dentro de sus posibilidades, pero nunca buscaron ayuda profesional especializada. Con el tiempo, esta falta de intervención adecuada permitiría que su comportamiento se volviera cada vez más inestable. Su relación con la familia no era armoniosa, dado que en una ocasión había agredido físicamente a su madre. Este patrón de violencia dentro del ámbito doméstico reflejaba una dificultad clara para controlar sus impulsos y una tendencia a reaccionar de forma agresiva ante conflictos. Carolina y Fabián se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 17. La relación avanzó rápidamente y no tardaron en convertirse en pareja. Desde el inicio, el vínculo estuvo atravesado por una dinámica intensa en la que el afecto convivía con episodios de conflicto. Ambos asistían al mismo colegio, en el turno nocturno, y compartían gran parte de su rutina diaria. A simple vista podían parecer una pareja más, incluso comprometida con sus estudios. Sin embargo, dentro de la institución comenzaron a acumular sanciones disciplinarias. Llegaron a recibir 10 amonestaciones por protagonizar peleas físicas dentro del establecimiento. A pesar de que intercambiaban cartas donde expresaban afecto y apego emocional, la relación estaba lejos de ser estable. Fabián manifestaba celos constantes, lo que derivaba en discusiones frecuentes. Estas discusiones, en múltiples ocasiones, escalaban a agresiones físicas. Compañeros y amigos relataron distintos episodios de violencia. En uno de ellos, durante un baile, Fabián golpeó a Carolina con tal fuerza que la lanzó al centro de la pista frente a todos. En otro momento, la joven regresó a su casa con el tabique nasal fracturado. Aunque explicó que se había caído, se supo que la lesión habría sido consecuencia de un episodio con Fabián. Estas señales, visibles para quienes los rodeaban, no lograron detener la continuidad del vínculo. La relación se sostenía en una combinación de apego emocional y violencia recurrente, una dinámica que con el tiempo se volvería cada vez más peligrosa. Los episodios de violencia se intensificaron y el entorno familiar de la joven comenzó a percibir con mayor claridad el riesgo que implicaba esa relación. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando el padre de Carolina observó directamente una agresión. Desde su casa, vio cómo Fabián la sujetaba del cabello y le propinaba un golpe en el estómago. De inmediato salió a confrontarlo. El joven intentó minimizar lo ocurrido, asegurando que solo estaban conversando, pero la reacción de Edgardo fue contundente. Le exigió que se comportara de la misma manera con él y lo golpeó, dejándole en claro que no toleraría ese tipo de conductas. Ese episodio marcó un punto de quiebre. Edgardo le pidió a su hija que terminara la relación.
y Carolina finalmente tomó esa decisión. A partir de entonces, comenzó a modificar su rutina por precaución. Le pidió a su padre que la llevara y la recogiera del colegio, evidenciando el temor que sentía. Ese miedo no era infundado. Fabián la había amenazado directamente, advirtiéndole que, si lo dejaba, mataría a su familia. Las amenazas, sumadas a su historial de violencia, generaban un clima de tensión constante. En paralelo, existían antecedentes que reforzaban la gravedad de la situación. En 1995, Fabián había protagonizado una crisis en la que, bajo los efectos del alcohol, tomó un arma de su padre e intentó quitarse la vida. Este episodio estuvo relacionado con el hecho de que Carolina se había practicado un aborto sin su consentimiento. Este suceso intensificó los conflictos entre ambos, aumentando los niveles de agresividad y control por parte de él. Para ese momento, la relación ya no era simplemente conflictiva, se había transformado en un entorno de riesgo real, donde el miedo y la violencia marcaban cada interacción. Con todos estos antecedentes, volvemos al día en que se encontró el cuerpo de Carolina. Mientras avanzaban las primeras investigaciones, Luis Vallejos, un amigo a quien llamó Fabián para pedirle que le enviara un taxi a un lugar apartado y desolado para que pudiera huir, no ejecutó el plan. La realidad de lo ocurrido lo sobrepasó. En lugar de dirigirse a un puente donde lo citó Fabián, decidió acercarse a la casa de los Tablado y observar desde la vereda de enfrente el movimiento policial y a los vecinos que empezaban a reunirse. En medio de ese escenario, su presencia no pasó desapercibida. Visiblemente nervioso y semi-escondido detrás de un árbol, llamó la atención de un investigador experimentado, quien comenzó a observarlo con detenimiento. Ante la sospecha, los agentes lo interceptaron. Durante el interrogatorio, Luis reveló rápidamente lo que sabía: las amenazas previas de Fabián, la conversación en la que mencionó que acabaría con la vida de Carolina y el plan que habían preparado para huir. Esta información permitió a la policía actuar de inmediato. Con esos datos, los investigadores idearon una estrategia para capturarlo. Se dirigieron a una central de taxis cercana al lugar donde Fabián había dicho que se escondería. Allí, solicitaron un identificador de vehículo y lo colocaron en un automóvil sin identificación oficial para simular el servicio que el joven esperaba. Al llegar a las inmediaciones del puente, uno de los policías descendió antes de tiempo para cubrir la zona a pie, mientras el otro avanzó hasta el punto acordado. Detuvo el vehículo y tocó la bocina 3 veces. No hubo respuesta. Repitió la señal. Luego descendió y, en voz alta, preguntó si alguien había solicitado un transporte. En medio de la oscuridad, Fabián apareció. Se acercó sin mostrar señales de alerta, convencido de que el plan estaba funcionando. Al aproximarse al vehículo, el agente le preguntó su nombre. Al confirmarlo, le informó que estaba detenido. En ese momento, el segundo policía ya se encontraba detrás de él. No hubo resistencia. Fabián obedeció las indicaciones con total calma y subió al vehículo. Durante el traslado, uno de los agentes le preguntó por qué había golpeado a Carolina. La respuesta fue inmediata y sin matices, diciendo que no le había pegado, sino que la había matado. Esa frase, pronunciada sin emoción, marcó el inicio formal del proceso judicial en su contra. La reconstrucción de los hechos se logró gracias a las investigaciones y revelaron que, el lunes 27 de mayo de 1996, comenzó como cualquier otro día de clases en el colegio. Sin embargo, hacia el final de la jornada, tanto Carolina como Fabián tomaron una decisión que alteraría completamente el curso de los acontecimientos. Ambos solicitaron retirarse antes de la hora habitual, presentando excusas distintas ante la institución. Carolina explicó que debía visitar a un primo enfermo, mientras que Fabián argumentó que tenía una cena familiar. Ninguna de las dos versiones era cierta. En realidad, habían acordado encontrarse en la casa de Fabián, aprovechando que sus padres no estarían presentes esa noche. La familia había salido a una cena, dejando la vivienda completamente vacía. El motivo aparente del encuentro era resolver la situación entre ambos tras la ruptura. Sin embargo, lo que Carolina desconocía era que Fabián llegaba a ese encuentro con una idea mucho más oscura ya instalada en su mente. Días antes, había comentado a su amigo Luis Vallejos la posibilidad de matar a su novia,
una afirmación que en ese momento no fue tomada en serio. Ese mismo día, antes de salir del colegio, volvió a repetirle a Luis que iba a matar a Carolina. Incluso, cuando ambos jóvenes se retiraban del lugar, Fabián le hizo una seña a su amigo, como confirmando que cumpliría lo que había dicho. Luis, aunque inquieto, no dimensionó completamente la gravedad de la situación en ese instante. Mientras tanto, Carolina avanzaba hacia ese encuentro con la intención de cerrar definitivamente un capítulo de su vida. No hay indicios de que supiera el peligro real al que se estaba exponiendo. Para ella, probablemente, se trataba de una conversación pendiente. Para Fabián, en cambio, ese encuentro ya tenía un desenlace decidido. Una vez dentro de la casa, al principio, todo transcurrió en aparente normalidad. Ambos mantuvieron relaciones íntimas. Sin embargo, en medio de ese momento, él le expresó a Carolina su deseo de tener un hijo, convencido de que era el paso correcto para consolidar la relación. La reacción de Carolina fue inmediata y contundente. Rechazó la propuesta y lo apartó de manera brusca, dejando en claro que no compartía esa idea. Para una joven de 17 años, que ya había atravesado un aborto el año anterior, la posibilidad de un embarazo no estaba dentro de sus planes. Esa diferencia de posturas desató una discusión intensa. Mientras se vestían, la tensión aumentó rápidamente. Carolina decidió que quería irse, pero Fabián reaccionó con violencia y la golpeó. Lo que siguió fue una escalada extrema. Carolina recibió múltiples golpes mientras intentaba escapar. En algún punto, Fabián tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a atacarla. La agresión no fue instantánea ni localizada. Se extendió por distintos espacios de la casa. Carolina gritaba, intentaba defenderse, corría de un lugar a otro buscando una salida, pero no lo lograba. La violencia fue tal que el arma utilizada se dañó, obligándolo a tomar otro cuchillo para continuar, y luego otro más. Durante el ataque, la joven intentó incluso escalar un muro en la parte trasera de la casa, dejando marcas de sus manos ensangrentadas en el intento desesperado por huir. Pero fue alcanzada nuevamente. El ataque continuó hasta que Carolina quedó tendida en el suelo, sin moverse. Aún así, la agresión no terminó en ese punto. Fabián se dirigió al taller de su padre, tomó un formón y regresó al lugar donde estaba el cuerpo. Colocó la herramienta sobre el pecho de la joven y la golpeó, clavándola en la zona del corazón. Todo ocurrió en cuestión de minutos, en el interior de una casa donde no había nadie más. Ningún vecino reportó haber escuchado algo. La violencia se desarrolló en silencio hacia el exterior, pero con una intensidad devastadora en el interior. Tras el ataque, Fabián actuó con una frialdad que contrastaba con la violencia que acababa de ejercer. Se dirigió al baño, se limpió, se cambió de ropa y tomó el teléfono. Llamó a su amigo Luis para confirmarle lo que había hecho. Sin rodeos, le dijo que había cumplido lo que había anticipado y le pidió ayuda para escapar. Le indicó que se escondería debajo de un puente a unas 15 cuadras de su casa. El plan consistía en que Luis consiguiera un taxi que se acercara al lugar, tocara la bocina 3 veces como señal, y así él pudiera abordarlo sin levantar sospechas. Tras acordar los detalles, Fabián abandonó la vivienda corriendo. El juicio contra Fabián Tablado se llevó a cabo en 1998 y estuvo marcado por la crudeza de las pruebas expuestas. Desde el inicio, la fiscalía sostuvo que no se trataba de un homicidio común, sino de un crimen con un nivel de violencia excepcional. Los peritos forenses describieron una escena que dejaba poco margen de interpretación. El cuerpo de Carolina presentaba 113 puñaladas, además de múltiples golpes previos y heridas defensivas en brazos y manos, lo que evidenciaba que había intentado protegerse mientras era atacada. La reconstrucción indicó que la agresión no fue instantánea. Se desarrolló en distintos espacios de la casa, con un desplazamiento constante que reflejaba un intento desesperado por escapar. A medida que avanzaba el ataque, se utilizaron varias armas, cuchillos que se dañaban por la fuerza ejercida y finalmente un formón utilizado en la fase final. Todo esto apuntaba a una violencia sostenida, difícil de encuadrar como un acto impulsivo aislado. Sin embargo, la defensa logró instalar una narrativa distinta. Se habló de emoción violenta, de pérdida de conciencia,
incluso de impulsos incontrolables asociados a condiciones neurológicas o a una supuesta influencia externa. Fabián llegó a hablar de una compulsa satánica, intentando desligarse de la intención directa del acto. Al momento de dictar sentencia, el tribunal, compuesto por 2 jueces y una jueza, no tuvo una postura unánime. 2 de ellos votaron por condenarlo por homicidio simple, descartando agravantes como la alevosía y el ensañamiento. El tercer magistrado, en cambio, sostuvo que el crimen debía recibir una calificación más grave. Así, la condena quedó fijada en 24 años de prisión. Según lo que ese mismo juez habría contado posteriormente al padre de Carolina, la jueza inicialmente coincidía con su postura de considerar el hecho como un homicidio calificado. Sin embargo, esa posición habría cambiado en cuestión de minutos. De acuerdo con ese relato, el otro juez del tribunal la llamó a su despacho y al salir, ella le comunicó que debía modificar su voto. Según esa versión, habría sido presionada con el argumento de que era nueva en la justicia y que tendrían que seguir trabajando juntos en el futuro. El fallo generó un fuerte rechazo, especialmente en la familia de la víctima. Para el padre de Carolina, la sentencia no reflejaba la magnitud de lo ocurrido. No solo cuestionó la calificación legal del crimen, sino que también denunció públicamente irregularidades en el proceso. Con el tiempo, fue aún más contundente. Afirmó que la justicia le había dado a su familia la puñalada número 114, en referencia a una decisión que, para él, no estuvo a la altura de la brutalidad del crimen. Con el paso del tiempo, el caso quedó instalado como un ejemplo de una condena percibida como insuficiente frente a un hecho de extrema violencia. Bajo la legislación actual, con la figura de femicidio incorporada al Código Penal, un crimen con estas características habría tenido una pena mucho más severa, incluso prisión perpetua. El paso de los años no cerró el caso. Por el contrario, lo mantuvo abierto en distintos frentes. Durante su tiempo en prisión, Fabián mantuvo contacto con varias mujeres que, pese a conocer su historia, iniciaron vínculos sentimentales con él a través de cartas y visitas. Una de esas relaciones fue con Gabriela Palavecino, la cual terminó luego de que él comenzara a amenazarla, repitiendo patrones de conducta que ya había mostrado en el pasado. Más adelante, en 2007, se casó con Roxana López, una mujer a la que conocía desde antes del crimen. Con ella tuvo mellizas, mientras aún se encontraba privado de libertad. Sin embargo, la relación también se deterioró con el tiempo. Las denuncias por amenazas reaparecieron, lo que no solo provocó la ruptura definitiva, sino que además derivó en nuevas consecuencias judiciales para él. A pesar de este historial, en febrero de 2020 recuperó la libertad tras cumplir la pena impuesta, beneficiado por el sistema legal vigente en ese momento. Su salida generó un rechazo inmediato, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque existía un historial claro de violencia posterior. Aún así, la ley lo habilitaba a salir. Desde ese momento, su situación quedó sujeta a múltiples restricciones judiciales. Se le impuso una prohibición de acercamiento extremadamente amplia respecto al padre de Carolina, llegando a fijarse un perímetro de hasta 300 kilómetros, algo poco habitual en este tipo de medidas. Sin embargo, incluso con estas condiciones, volvió a incumplir disposiciones judiciales en los primeros meses tras su liberación, lo que derivó en nuevas detenciones y procesos. Estos episodios reforzaron una idea que ya estaba instalada en la familia de la víctima. El riesgo nunca había desaparecido. Con el paso del tiempo, Fabián intentó reinsertarse en distintas localidades, pero fue rechazado en varias de ellas debido a la presión social. Finalmente, se estableció en la provincia de Misiones, donde reside y colabora con una organización evangélica, aunque su presencia sigue generando controversia. Lejos de cerrarse, su situación judicial continúa siendo monitoreada. En abril de 2026, la justicia volvió a pronunciarse sobre su peligrosidad, prorrogando por un año más las medidas de restricción. El fallo fue claro: el riesgo sigue existiendo. Además, los tribunales han evaluado informes técnicos recientes que concluyen que sus antecedentes y su comportamiento posterior justifican mantener controles estrictos, incluyendo monitoreo electrónico y limitaciones severas de contacto. Mientras tanto, Edgardo Aló continúa activo en su lucha. No solo mantiene su postura de que la condena original fue insuficiente y manipulada, sino que insiste en que la historia no está cerrada. Para él, cada incumplimiento,
Cada nueva causa confirma lo que ha sostenido durante décadas, que el sistema falló en su momento y que el riesgo sigue vigente. Este caso deja en evidencia algo incómodo. La violencia no empezó el día del crimen. Hubo golpes, amenazas, conductas agresivas repetidas y visibles. Nada de eso fue suficiente para detener la relación ni para activar una intervención real. Se normalizó, se minimizó o simplemente se ignoró, hasta que ya no hubo vuelta atrás. También expone fallas claras en la justicia. Un crimen con un nivel extremo de violencia terminó siendo juzgado sin los agravantes que correspondían. Las denuncias de presión entre jueces y posibles irregularidades en el fallo no solo generaron indignación, sino que dejaron la sensación de que el sistema no estuvo a la altura del caso. Y después de cumplir la condena, el problema no desapareció. Nuevas amenazas, incumplimientos y restricciones que tuvieron que reforzarse muestran que el riesgo seguía presente. Eso abre un debate inevitable sobre si realmente hubo rehabilitación o si simplemente se cumplió un tiempo legal sin resolver el fondo del problema. ¿En qué momento una relación violenta deja de ser un problema de pareja y pasa a ser una amenaza real? ¿Puede considerarse justa una condena que no refleja la brutalidad del crimen? ¿Y qué tan preparado está el sistema para evitar que alguien con ese historial vuelva a representar un peligro? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.